Mientras adquirido, que ahí es el traumático. Muy bien, chicos. Con esta segunda parte vamos a completar el proceso de reanimación. Mm, si bien es cierto, la mayoría de niños a las cuales ustedes van a reanimar van a salir con ventilación propiamente dicho, hay alguno que otro que sí van a necesitar maniobras de intubación o masaje cardíaco y menos aún de adrenalina, ¿no? Pero sí hay que seguir con la secuencia y debemos conocerla. El día martes haré acá una demostración, un pequeño taller virtual con ustedes y así poder unificar algunos criterios. ¿Qué más? Nada más. Ya el próximo jueves, de acá a 7 días, nos van a asignar las aulas para el examen. Lo vamos a dar en dos grupos si somos 38, dos grupos de 19, ¿no? Vamos a partir por el distanciamiento que la universidad exige, ¿no? Que debe haber un distanciamiento. Entonces, en un aula va a haber 19 y en el otro aula otros 19. Va a ser el próximo jueves a la hora del examen, lógicamente, a las 3 de la tarde. Y, y nada, ahí les llevo la prueba. Es una prueba muy sencilla, ¿sí? Lo que quiero es más que participen en las prácticas, cuando ustedes estén en las prácticas, que eso es en medicina muy importante. Y pues eso tiene la mitad de la nota prácticamente, ¿no? Muy bien. Doctor, Sí, doctor, buenas tardes. sí, Mm, Alessandro. doctor, justo quería comentarle sobre eso. Hay algunos compañeros, así como hoy vio, que no viven en Cusco, ¿no? Y Ese que día van a tener que estar sí o sí, no hay otra. um, está bien, doctor. Es que justo conversando con la secretaria nos dijo que esta, este examen al menos era a solicitud de los docentes. Por eso, No. todos los docentes, sí, todos, no solamente yo, van a hacer el examen presencial. Y eso está ya conversado desde el comienzo del ciclo, con todos, incluso está así. Si ustedes miran el sílabus, ahí no dice virtual. Es un sílabus mm, prácticamente como era antes, ¿no? No hay nada que yo le he puesto ahí en los exámenes virtuales. Es, los entiendo, exámenes doctor. son, Es que me parece, ha habido entonces un error de comunicación porque entre los docentes me parece que sí, todos nos dicen que lo han conversado, pero a los alumnos nos han puesto en la matrícula, al matricularnos nosotros decía no presencial en todas las no, es asignaturas. presencial. Entonces, Al menos este curso es presencial. No hay forma, no hay otra. ¿Sí? O sea, ya tienen que acostumbrarse a que nosotros tenemos que reintegrarnos poco a poco a la universidad y sobre todo en relación a exámenes, sí, desde ahora es presencial. Sí o sí lo van a tener que dar y estar presentes ese día. ¿Ok? No hay forma ya de cambiar nada. Listo. A ver, ¿empezamos? Ya, doctor. Doctor, buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar con Ok, lo que es amigo. la segunda parte de reanimación neonatal.
Siguiente. Bien, vamos a empezar con lo que es la intubación. Siguiente. Y antes vamos a recordar el algoritmo que hemos trabajado la clase pasada para enlazarlo con esto. Lo primero que tenemos que hacer cuando nace el bebito es las tres preguntas: si es a término, si tiene buen tono y si respira. Si no es así, pasamos a pasos iniciales: calor, secado, estimulación de respiración, aspiración también y reacomodación de la vía aérea. En caso de que no tenga respuesta, este apneico o el bebito tenga gasping, una frecuencia menor a 100, pues vamos a proceder a una ventilación de presión positiva. En caso de que en 15 segundos no se eleve el tórax o no se vea respuesta del bebito, pasamos a los pasos correctivos con el Mr. Sopa. Y en caso de que no hubiera respuesta 30 segundos después y la frecuencia cardíaca sea menos de 60, tenemos que tomar en cuenta la intubación, el masaje cardíaco y también continuar con la ventilación. Siguiente. Entonces, en este caso hablamos de la intubación endotraqueal. Vamos a utilizarla, como ya les dije, cuando la frecuencia cardíaca, cuando la frecuencia fetal es menor de 100, no sube con el BBP. Antes de empezar con la compresión cardíaca también es importante. También vamos a utilizarlo cuando se ve que el BPP va a ser prolongado y también para una succión traqueal directa, donde también vamos a poder administrar surfactante en determinados casos y también cuando veamos que el paciente tiene una hernia diafragmática, puesto que en ellos no es recomendado hacer ventilación por la máscara. Hay datos importantes, sobre todo que si el bebito pesa más de 2 kilos, podemos intubar, no se puede intubar, mejor usamos una máscara laringia. La intubación, cuando vayamos a la parte de compresiones, tiene que tener una relación, un ritmo que también lo vamos a ver, y la ventilación por el tubo por 30 segundos, según el libro, previene la necesidad de recurrir a compresiones. Siguiente. Entonces, aquí en la imagen les hemos puesto lo que viene a ser el equipo para intubar. Primero, el laringoscopio tiene distintas valléculas dependiendo del bebito al cual nosotros vamos a intubar. Si es un atérmino, vamos a utilizar el número 1, que es la más grande, un pretérmino, el número 0, y si es un prematuro extremo, es un doble 0. Se recomienda tenerlo, pero no es obligatorio. Los dos primeros sí lo son. En cuanto al tubo endotraqueal, es dependiendo del peso al nacer del bebé y también de la edad gestacional. Si tiene menos de 1 kilo o menos de 28 semanas, utilizamos uno de 2.5 milímetros. Si es de 1 kilo a 2 kilos y tiene de 24 a 34 semanas, utilizamos de 3. Y si es de más de 2 kilos, utilizamos de 3.5 si también tiene más de 34 semanas. Como pueden ver a la derecha, el laringoscopio ya lo reconocen todos y el tubo endotraqueal viene a ser este es uno de 3.5. Siguiente. Bien, después también tenemos el catéter de succión, el cual está en relación con el tamaño del tubo, puesto que también por ahí podemos utilizar esa vía para la succión. Si es un tubo de 2.5, utilizamos un catéter de 5 a 6 French; si es de 3, de 6 a 8, de 3.5 a 8, y vamos a utilizar uno de 10, sobre todo para aspirar boca y faringe. Otro equipo importante también es el estilete, para las personas que quieran ayudarse como guía. El detector de CO2 es importante también para ver si es que la intubación ha sido satisfactoria, pero vamos a ver más adelante también que no es 100% fiable. En cuanto al aspirador traqueal, también es importante, sobre todo para las secreciones, sobre todo entre una presión de 80 y 100, un oxímetro de pulso vital realmente para poder ver la saturación del bebito, el dispositivo de BPP y la máscara laringia. Siguiente. Entonces, ya para poder colocar el tubo, ¿cómo nosotros sabemos cuál es la profundidad a la que tenemos que colocar el tubo? Hay dos formas para poder determinarlo. Primero está la medida nasotrago y después está la edad gestacional con la tabla que ustedes ven abajo. La medida nasotrago es medir con una cinta de la nariz hacia el trago de la oreja y a eso le sumamos 1. ¿Por qué le sumamos 1? Porque para que el catéter pueda llegar hacia un punto medio traqueal, tiene que pasar 1 o 2 centímetros después de las cuerdas vocales. Entonces, por eso es que le sumamos 1. Y pues, digamos que la distancia nasotrago sea 10, más 1 sería 11, y cuando estemos poniéndole al bebito, el catéter tiene unas medidas. Entonces, cuando la medida esté en la rayita número 11, esa tiene que estar en el labio superior del bebé. Entonces, ahí sabemos que lo hemos intubado en la medida adecuada según la longitud nasotrago. La otra viene a ser la edad gestacional. En ella tenemos una tabla por la edad del bebito y cuánto es la distancia que nosotros tenemos que considerar para poder intubarlo. En este caso, se va correlacionando con centímetros y también puede considerarse el peso. Siguiente.
Bien, en cuanto a la posición para intubar, lo que necesitamos es que el bebé cumpla con dos requisitos importantes. Uno, que no esté ni hiperextendido ni tampoco flexionado, y el segundo, que esté centrado. De esa forma, vamos a tener una vía por la cual pueda pasar el catéter sin problema y podemos intubarlo sin dificultad. Siguiente. Y ya, en cuanto al procedimiento, lo que tenemos que hacer es tomar el laringoscopio con la mano izquierda y con la mano derecha nos ayudamos para posicionar a la cabeza del neonato y también para poder abrir su boca y colocar la vallécula sobre la lengua. Siguiente. Entonces, como ven en la imagen, ponemos el laringoscopio con la vallécula y la lengua la presionamos no en palanca, sino hacia adelante con el laringoscopio. No se debe palanquear la boca del neonato porque se hace daño a las encías y los labios. Eso no hay que hacer. Entonces, una vez que hagamos eso, tenemos la lengua ya que nos permite ver el lugar donde vamos a poder colocar el catéter. Siguiente. Bien, entonces lo que nosotros debemos ver cuando tengamos este laringoscopio puesto, viene a ser esta imagen que ustedes ven en la diapositiva. Vemos las cuerdas vocales como una V invertida, tenemos que ver la epiglotis, se ve en la parte superior la vallécula, tenemos que ver también el esófago, tenemos que diferenciar toda la estructura anatómica. Siguiente. Hay casos donde también vamos a ver que cometemos errores y son las imágenes que ustedes ven por acá. Por ejemplo, si nosotros hemos puesto muy superficialmente el laringoscopio, lo que vamos a ver es la base de la lengua, como está en la primera imagen. Y si lo ponemos de manera muy profunda, vamos a ver el esófago, como está en la segunda imagen. Entonces, eso nos indica que estamos en un error y que podemos corregirlo, como sugieren los gráficos del lado derecho. Por ejemplo, si estamos muy fuera, podemos poner un poco más dentro el laringoscopio y ahí si vemos las cuerdas vocales intubamos. Si estamos muy dentro, retiramos un poco y de esa forma podemos ir viendo dónde están las cuerdas vocales. Y también como dato importante es que si hay una obstrucción en boca y faringe por un exceso de secreciones, deberíamos aspirar con un catéter de 10 French antes y después recién proceder a intubar. Siguiente. Bien, en cuanto al procedimiento ya en sí, agarramos el tubo, ya hemos visto las cuerdas vocales, estamos bien, ponemos el tubo endotraqueal, nos tiene que pasar un auxiliar a nuestra mano derecha, el tubo para que nosotros podamos introducirlo. Tenemos que ver las cuerdas vocales abiertas, si es que están cerradas, esperamos 30 segundos, si es que no se abren después de esos 30 segundos, reanudamos ventilación y después hacemos un segundo intento para poder poner el catéter. No podemos presionar ni tampoco forzar las cuerdas vocales con el catéter si es que está cerrado. Después, una vez que ya hemos puesto el catéter, tenemos que fijarlo y sostenerlo momentáneamente con nuestra mano derecha hacia el paladar superior del bebito para que no se mueva, porque recordemos que el bebé se va a mover, entonces hay riesgo de que se salga el catéter y no queremos eso. Y también le podemos colocar al final el detector de CO2 para ver si es que está realmente en la tráquea y también el dispositivo de BPP y podemos comenzar con la ventilación. Siguiente. Entonces, todo el proceso tiene una duración de 30 segundos. Debe durar 30 segundos, es rápido, ¿ya? Porque en ese tiempo, mientras nosotros estamos intubando, el bebito no se está ventilando, tiene que ser rápido. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser precisos, tener sobre todo la capacidad de poder ver bien las estructuras anatómicas y en caso de no poder hacerlo, pedir ayuda a otra persona, porque reintentándolo y estar ahí tratando de acertarle reiteradas veces a la tráquea del bebé, nos puede llevar a más fallos y a lesionarlo. Entonces, si es que llegamos a una persona con más experiencia que nosotros o alguien que nos puede ayudar, es bueno pedirle su ayuda. Es importante porque la vida del bebé es lo que está ahí de por medio. Y también hay unos datos importantes para verificar que nosotros hayamos intubado de manera correcta y vienen a ser estos 5. El primero es que tenemos que ver un aumento en la frecuencia cardíaca del bebé. El segundo, que cambie el color del detector de CO2, pero en la siguiente diapositiva les voy a contar algunas cosas que hacen dudar de la efectividad de este método de verificación. El tercero, que el pecho del bebé tenga un movimiento simétrico, que ambas partes se puedan levantar, no solo una, sino eso nos estaría sugiriendo que solo un bronquio se está ventilando. Después que tengamos sonido respiratorio a la auscultación en ambos extremos axilares y que el estómago nos insufle. Siguiente. Bien, entonces, en cuanto a la colorimetría por CO2, el problema radica en que podemos tener falsos negativos y falsos positivos. El falso negativo va a ser cuando el tubo esté dentro de la tráquea, pero el color no cambia. Se tiene que cambiar de morado a amarillo, pero no cambia. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando?
puede ser que tenemos una ventilación, una presión de ventilación inadecuada, podemos tener un pulmón colapsado, podemos tener neumotórax bilateral, podemos tener una frecuencia cardíaca baja, podemos tener una obstrucción dentro del mismo tubo, que sería el más frecuente por secreción, y también podemos tener falsos positivos, o sea, de que sí cambia de color, pero que no esté en la tráquea. Por ejemplo, que el dispositivo esté defectuoso o que haya tenido contacto con epinefrina, surfactante o atropina, o también contaminación con secreción gástrica. Un dato importante que también nos sugiere el libro es que en caso de que nosotros veamos de que el tubo no está en la tráquea, debemos retirarlo, reanudar ventilación a presión positiva y después recién hacer otro intento. Siguiente. Bien, para asegurar el tubo, una vez que ya lo tenemos ahí en el labio superior del bebito, lo que tenemos que hacer es con una cinta, hacer como una especie de pantalón, en el cual la parte superior va sobre el labio y la otra parte envuelve el catéter para que éste esté fijado y no se mueva. Siguiente. Y para verificar de manera complementaria de que tiene una correcta posición el catéter, podemos utilizar los rayos X para ver si es que está en la posición central o si es que se ha ido hacia algún bronquio principal. Por ejemplo, vemos en la primera imagen que efectivamente está en la parte central, que ambos pulmones son oscuros, tienen aire, entonces el bebito sí se está ventilando. En cambio, en la placa del lado derecho, vemos que solo un pulmón está siendo ventilado, el otro pulmón está colapsado. Eso porque el catéter se ha ido hacia el bronquio principal derecho. Hay que tener cuidado con eso. Siguiente. Bien, en cuanto a consideraciones, todo este proceso que les acabo de explicar hay que hacerlo siempre en equipo. Es muy difícil hacerlo solo. Hay que tratarlo de hacer entre 3 personas por lo menos para que uno pueda estar con el laringoscopio, otro pueda pasarle lo que es el catéter, otro puede estar viendo lo que es la cinta, otro pueda ver lo que ya es la presión y también la ventilación que se va a hacer a posterior con el catéter. Otro aspecto importante es que si no podemos utilizar el catéter de succión, podemos utilizar un aspirador traqueal a una presión de 80 a 100. Después de utilizar el aspirador traqueal, reanudamos lo que es la ventilación a presión positiva, o podemos insertar una máscara laringe o también reintubar al paciente. Aparte, tener todos los materiales listos desde antes de que nazca el bebito. Y también después de la intubación hay que considerar de que pueden haber imprevistos, como por ejemplo el tubo se puede desplazar, se puede obstruir, puede haber neumotórax, o puede fallar también el equipo. Siguiente. Y este es un video en el cual más gráficamente vamos a poder ver todo el proceso, porque es un proceso bastante dinámico donde participan todo un equipo, entonces es importante también delegar funciones, roles, tener todo listo para el nacimiento del bebé. Entonces, en este video, es un video de la Sociedad Americana de Cardiología. Lo primero que vamos a ver es la preparación de los equipos. Ahí está todo el laringoscopio, estetoscopio que necesitamos, el catéter, con la medida adecuada, la cinta para poder ver la longitud del catéter que vamos a necesitar. También ahí están las tablas que les he mostrado en las diapositivas, donde está el peso, la edad gestacional, la longitud, también está la guía, todas las herramientas están ahí que vamos a utilizar en este proceso. Adelántalo un poco, por favor. Entonces ahí están preparando absolutamente todo. También deberíamos contar con un monitor cardíaco, nos ayuda bastante, sobre todo para ver si la ventilación ha sido efectiva o no. Sería lo ideal. De todas formas, el saturómetro también nos ayuda. Ahí está poniendo el laringoscopio. Con su mano izquierda, alguien le ayuda, le pasa el catéter con la mano derecha. Tiene que ver que esté las cuerdas vocales. También se puede ayudar con una presión en los cartílagos cricotiroideos para poder evidenciarlos de mejor manera, las cuerdas vocales, y de esa forma que sea un poco más sencillo. Obviamente esto lo hace una segunda persona, hacer uno solo es bien complicado. Aquí le ponen el catéter al neonato, entonces ahí lo agarra con su mano y lo fija. Y ahí ya le están poniendo el detector y lo están conectando también para poderle dar la ventilación. Lo sostiene, comprueba con el estetoscopio que en el tórax se puede escuchar en ambos extremos axilares que haya la ventilación. Tiene que ver el tórax que puede elevarse.
Está dando la validación. Adelántalo un poquito, por favor. Esto es lo que nosotros deberíamos de... Esta es una imagen real de lo que nosotros deberíamos de ver cuando estamos tratando de intubar. Eso es lo que estamos viendo con el laringoscopio. Entonces vemos ahí tratando de buscar las cuerdas vocales. Está tratando de levantar la lengua, buscando las cuerdas vocales, sin muy atrás. Y ahí adelante las va a ver. Es como una V invertida. Entonces cuando las vea, ya puede insertar ahí el catéter, lo que están viendo ustedes, hasta la medida que sea necesaria según la edad y el peso del neonato, y listo. Después lo fija arriba, lo fijan con la cinta y se conecta el detector del CO2 y después también se puede conectar ya para la ventilación. Y ese sería el proceso. Ahora vamos a regresar y vamos a hablar de lo que es las compresiones cardíacas. Siguiente. En este caso, siguiendo con el algoritmo, vamos a empezar las compresiones cardíacas. Si es que no vemos una respuesta, la frecuencia ya es menor a 60. Siguiente. Entonces, como les dije, la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto después de 30 segundos de una ventilación a presión positiva eficaz. Cuando se dice que es un BPP eficaz, es un BPP que ya ha sido corregido, donde los pasos son los adecuados, sin embargo, la frecuencia cardíaca no mejora. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, antes de empezar las contracciones, es que el bebito, en lo posible, puede estar ventilado de manera adecuada. Tenemos que ver movimiento torácico, es algo importante, y sobre todo contar con un monitor cardíaco, si se puede. Siguiente. Bien, en cuanto a las disposiciones del personal, lo que vamos a hacer es que, eso es un equipo también, aquí vamos a trabajar 2 a más personas. La persona que va a hacer las compresiones, de preferencia, debe situarse en la cabeza del bebé, puesto que los laterales tienen que estar libres por si el bebé va a requerir un catéter por la vena umbilical. ¿Ya? Entonces, de preferencia que esté en la cabecita del neonato. Siguiente. Entonces, ¿dónde vamos a poner los dedos para las compresiones? Vamos a tomar 2 puntos de referencia. El primero es en el tercio inferior del esternón. Entonces, en el tercio inferior ponemos los pulgares y realizamos las compresiones. O también podemos ubicarnos en una línea que se traza entre las 2 areolas del pezón del neonato, y bajo esa línea hacemos las compresiones con los pulgares. No hay que comprimir en la apófisis sifoides ni tampoco de manera más superior, tiene que ser en esa región. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la técnica? Lo que tenemos a considerar es que necesitamos una profundidad adecuada y un ritmo adecuado. Entonces, en cuanto a la profundidad, viene a ser un tercio del diámetro anteroposterior del tórax del neonato, y en cuanto al ritmo, son 90 compresiones más 30 ventilaciones por minuto, no claro, por minuto, lo cual nos da 3 compresiones más una ventilación cada 2 segundos. Entonces, ese ritmo es algo que tenemos que mantener constante y comunicarlo en voz alta. O sea, la persona que está haciendo las compresiones tiene que decir lo que está haciendo, tiene que decir 1, 2, 3 para que la otra persona que le está ayudando ayude a ventilar al bebito. Tiene que ser una comunicación en voz alta para que todo el equipo escuche y para que vean en qué momento necesita la ventilación el bebé. Siguiente. Entonces, en cuanto a la concentración de oxígeno, al empezar necesitamos un FIO2 al 100%, y si la frecuencia sube más de 60, ajustamos el FIO según lo que corresponda por el tiempo. Y aquí está la tabla de la saturación del tiempo que nosotros tenemos, y vamos ajustando según eso a lo que requiere el bebé si es que ya pasó los 60 latidos por minuto. ¿Y cuándo nosotros nos vamos a detener de hacer la compresión? Si es que la frecuencia es más de 60 después de 1 minuto de compresiones, y si nosotros nos detenemos, lo que tenemos que hacer a continuación es retomar la ventilación a presión positiva a una frecuencia de 40-60, y también ajustar el FIO2 acorde a la tabla por el tiempo. Siguiente. Y en un escenario en el cual no responda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nos hacemos 5 preguntas. La primera es si tiene movimiento en el pecho, o sea, si realmente tiene movimiento torácico.
la vía aérea si es que tiene una intubación adecuada, si es que usa una máscara laringea. Vemos si es que el ritmo que les he hablado de 3 compresiones con una ventilación cada 2 segundos es el adecuado, si es que la profundidad es adecuada y también del oxígeno inspirado. Si la técnica es adecuada, hemos revisado nosotros que el ritmo, las compresiones, la profundidad están adecuadas y no reacciona por 60 segundos y su frecuencia sigue menos de 60, requiere que le administremos ya epinefrina, que lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Bueno, continuando con lo que va a ser la medicación, como dijo mi compañero, esto se va a realizar cuando no funcione lo que es la ventilación positiva y junto con las compresiones torácicas. Debemos recordar que la mayoría de los pacientes niños que requieren reanimación van a mejorar si lo que es la medicación. Aproximadamente 1 de cada 1000 recién van a requerir esta medicación. Esto va a ser debido a que el flujo de la sangre hacia las arterias coronarias disminuye severamente, lo que hace que no pueda controlarse de manera muy efectiva el corazón, por lo cual debe recibir la epinefrina para mejorar la perfusión de estas arterias coronarias y así también el suministro de oxígeno. Ahora, lo que hace la epinefrina es un estimulante cardíaco y vascular. Produce una constricción de los vasos sanguíneos fuera del corazón. Así también aumenta lo que es la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción de estas cavidades. Ahora, esto se indica principalmente cuando la frecuencia cardíaca es menor de 60. Después de al menos 30 segundos de ventilación de presión positiva que infla los pulmones, que se muestra el movimiento del tórax, y otros 60 segundos de compresiones torácicas coordinadas con ventilación de presión positiva utilizando el 100% del oxígeno. Esta viene a una concentración de 0,1 miligramos sobre mililitro o 0,1 miligramos sobre 10 mililitros. En cuanto a la vía de administración, vamos a tener dos casos, que puede ser la intravenosa, también por vía umbilical, o también interosa y a la vez la vía endotraqueal. En cuanto al intravenoso o vía umbilical, esta llega rápidamente a lo que es la circulación venosa central. En cambio, la vía endotraqueal es un poco más rápida en cuanto a absorción, pero su absorción va a ser poco confiable y menos efectiva, por lo cual es más recomendada la dosis umbilical. En cuanto a la dosis, la intravenosa o interosa se va a usar una dosis de 0,02 miligramos sobre kilogramo con un rango de 0,01 a 0,03. En cambio, lo que es endotraqueal, se va a usar una dosis de 0,1 miligramos sobre kilogramo, o lo recomendable es que vaya desde un rango desde 0,05 a 0,1. En cuanto a la administración, se debe administrar rápidamente lo que es de epinefrina y seguidamente se debe hacer un enjuague con lo que son 3 mililitros de solución salina normal o cloro al 0,9%. Ahora, después de administrar la bebida, lo que debemos esperar es ver al primer minuto, continuando todavía con lo que es la ventilación de versión positiva al 100% para las compresiones torácicas, debemos ver si aumenta lo que es la frecuencia cardíaca a 60 latidos por minuto. Pero si esta sigue así, podemos repetir lo que es la epinefrina cada 3 a 5 minutos, continuando con la ventilación coordinada y las compresiones. Y si se comenzó con la dosis recomendada, que es la 0,02 miligramos sobre kilogramo, podemos aumentar, pero no pasarnos el rango. Y si no hay una respuesta satisfactoria, debemos considerar si tiene una hipovolemia o si hay la presencia de un neumotórax de tensión. Ahora, ¿cuándo se debería considerar la administración de un expansor de volumen? Sobre todo cuando no responde a los pasos de reanimación contra la epinefrina, o si hay signos de shock o antecedentes de pérdida de sangre. Estos antecedentes puede ser como si hubo una hemorragia feto-materna aguda, un sangrado por basa previa, un sangrado vaginal extenso, una laceración de placenta, si ha habido un trauma fetal, un prolapso del cordón umbilical, si el cordón está apretado, también hay pérdida de sangre por el cordón umbilical. Bueno, en cuanto a los espesores de volumen, podemos usar principalmente lo que son cristaloides, como lo que es el cloruro de sodio 0,9%, o el detector Ringer, o también un paquete de glóbulos rojos, sobre todo en lo que se sospecha de anemia fetal grave. En cuanto a la dosis, se puede usar de 10 miligramos por kilogramo. En casos inusuales de gran pérdida de sangre, podemos considerar la administración de un volumen adicional que también va a ser 10 miligramos por kilogramo. En cuanto por vía de administración, siempre va a ser la vía venosa umbilical, con una jeringa de 30 a 60 ml, a una velocidad de infusión de 5 a 10 minutos. No debemos
no debe entrar esto muy rápido en lo que es el neonato. Ahora, ¿qué hacer si no mejora después de la administración de la epinefrina o es más o menos? Debemos continuar con las compresiones y la ventilación y debemos volver a evaluar la calidad de la ventilación y de las compresiones. Y también podemos dar epinefrina, como dije antes, cada 3 a 5 minutos. Debemos preguntarnos si se mueve el pecho con cada respiración, si está asegurada la vía aérea, si se está coordinando las 3 compresiones con una ventilación cada 2 segundos, si la profundidad de las compresiones es un tercio del diámetro anteposterior, si se está administrando oxígeno al 100%, si se administró la dosis correcta de epinefrina, o si se ha colocado el catéter venoso umbilical, o si se ha salido de su lugar, o si hay un neumotórax presente. Bueno, ahora, ¿hasta cuánto debe continuar eso o cuándo debemos parar? Si recién sí o sí sin frecuencia cardíaca detectar después de 10 a 20 minutos de reanimación, con frecuencia no suelen sobrevivir. Y los que sobreviven tienen grandes discapacidades neurológicas, pero es posible la supervivencia sin deterioro neurológico. Y solo un pequeño grupo no va a presentar esto. La decisión de suspender los refuerzos de reanimación debe sopesar la posibilidad de tenerse demasiado temprano o también de tenerse ya prolongándolo más. En cuanto debemos considerar varias variables para detener esto, principalmente si ha habido una incertidumbre sobre la duración de la sistolia o si se han realizado todas las intervenciones apropiadas, debemos considerar también la edad gestacional del bebé, debemos considerar también si hay anomalías congénitas graves, las circunstancias específicas previas al nacimiento, la supuesta etiología o eventos perinatales que pueden conducir al paro. Tenemos que también conversarlo con lo que es la familia y también si va a haber disponibilidad de recursos posteriores si el bebé va a salir de este cuadro. Pero tomar la decisión de parar debe considerar no solo el médico, sino también con la familia. Y solamente lo que nos recomienda es máximo unos 20 minutos. Bueno, en cuanto a la vía venosa, ¿cómo vamos a poner esta? Primero vamos a preparar el campo, vamos a poner guantes, preparar rápidamente el equipo y el equipo que vamos a necesitar. Y con el catéter umbilical y una sola luz, utilizando una jeringa de 30 ml, vamos a poner este cloruro de sodio sobre el catéter umbilical de tal forma que lo llene todo para que no entre aire por este al momento que estemos insertando el bebé. También vamos a limpiar rápidamente lo que es el cordón umbilical con una solución antiséptica y vamos a colocar un lazo en lo que es la base de este cordón umbilical, como pueden ver acá. Después se detiene brevemente las compresiones torácicas y se corta el cordón umbilical con un bisturí a 1 o 2 centímetros por lo que es encima de la piel. Posteriormente debemos ubicar lo que es la vena umbilical y de ahí vamos a insertar el catéter aproximadamente unos 2 a 4 centímetros hasta que haya flujo de sangre y vamos a ver cuando aspiremos un poco y veamos que sale un poco de sangre. Asimismo debemos conectar una jeringa a la otra parte de la llave y por ahí vamos a administrar lo que es el tratamiento farmacológico. Bueno, en cuanto a la vía interósea, esto se va a realizar cuando el acceso venoso umbilical no tenga éxito o no sea muy factible. Esto se inserta a través de la piel por una parte plana hacia un hueso grande y se avanza hasta lo que es la médula ósea. Este también alcanza rápidamente lo que es la circulación venosa central y tiene el mismo efecto hemodinámico que la administración intravenosa. Por esto también es recomendable junto a la umbilical. En cuanto a la iniciación de la aguja interósea, tenemos que identificar primeramente el sitio de inserción. Usualmente se prefiere lo que es la parte inferior de la pierna, 2 centímetros por debajo y 1 centímetro medial en lo que es la tuberosidad tibial, como pueden ver en esta imagen. Se limpia el sitio con una solución antiséptica, se sostiene la aguja interósea perpendicularmente a la piel y de ahí se avanza. Debemos considerar que va a haber un cambio de resistencia primeramente hasta llegar al hueso y un segundo pasando el hueso hasta llegar al espacio de lo que es la médula. De ahí se retira el estilete, como pueden ver acá, y se asegura la aguja. Y de ahí se conecta el equipo de infusión o puede ser con solución salina. Centro de la aguja se abre la llave de pasos en la aguja y se enjuaga la aguja con 3 a 5 ml de solución salina normal. Y también por ahí vamos a administrar lo que es la solución salina o el epinefrina. En cuanto a la resucitación y estabilización en neonatos pretérmino, debemos recordar que los neonatos pretérmino van a tener más riesgo a tener complicaciones, como puede ser
no tienen la piel más fina, por lo cual va a haber una disminución de grasa simultánea. También va a haber una gran superficie en relación con la masa muscular, por lo cual van a tener una rápida pérdida de calor. Los músculos también de pecho van a ser débiles, los pulmones van a ser poco flexibles, van a ser rígidos. Las costillas flexibles van a reducir lo que es la eficacia del esfuerzo respiratorio que hayan de hacer. También los pulmones inmaduros pueden carecer de surfactante, por lo cual va a ser más difícil de ventilar y corren un mayor riesgo de lesión por la ventilación de presión positiva. Los tejidos inmaduros también se dañan fácilmente por lo que es el oxígeno, lesiones por perfusión. También hay riesgo de infecciones de líquido amniótico y de placenta, como con el meningitis, que puede iniciar el trabajo de parto prematuro o un sistema inmunitario del bebé aumenta el riesgo de desarrollar infecciones graves, como puede ser una neumonía, una sepsis, una meningitis. También estos van a tener un volumen de sangre más pequeño, que aumenta el riesgo de hipovolemia por pérdida de sangre. También los vasos sanguíneos van a ser más maduros, sobre todo del cerebro, lo cual rápidos cambios en lo que es el flujo, también la concentración de CO2 van a hacer que se rompa. También las reservas metabólicas limitadas y los mecanismos compensatorios inmaduros aumentan el riesgo de una hipoglucemia después del nacimiento, como lo vamos a ver un poco más adelante. En cuanto para esto, debemos tener algunos recursos adicionales, como puede ser que en los primeros de 32 semanas de gestación debemos preparar una bolsa o una envoltura de contenido y un colchón térmico para evitar que estos pierdan temperatura, además de un calentador radiante con su la temperatura, un mezclador de oxígeno, un oxímetro de pulso con el solo tamaño adecuado, un monitor cardíaco con 3 derivaciones en el pecho. También deberíamos contar con un dispositivo de reanimación capaz de proporcionar el PEP y el CPAP, con un reanimador en PSNT o una bolsa inflada por flujo. Además, debemos preparar una máscara de reanimación del tamaño prematuro, una hoja de resolución también de este tamaño, como hemos visto, el tamaño 00. Los tubos endotraqueales adecuados de 3 a 2.5 milímetros. También tenemos que considerar tener el surfactante disponible, sobre todo cuando el bebé tenga menos de 30 semanas de gestación, y un incubador de transporte precalentada con oxígeno combinado y una oximetría de pulso. En cuanto al mantenimiento de temperatura, como hemos visto, tienen alto riesgo de desarrollar hipotermia, sobre todo cuando tienen una temperatura corporal menor de 3.5 centímetros, y debido a que también pueden tener complicaciones por estrés por el frío. En cuanto a la temperatura de habitación para hacer todo este proceso de reanimación, lo recomendable es de ser de 23 a 25 grados centígrados. Debemos precalentar el calentador radiante mucho antes del parto y después del parto debemos colocar rápidamente un gorro en la cabeza del neonato bebé. Debemos mantener la temperatura auxiliar del bebé de 36 a 37,5 grados. En neonatos menores de 32 semanas debemos utilizar, como dije antes, el colchón térmico como fuente adicional de calor a una temperatura de 19 a 28 grados centígrados. Debemos envolver al bebé en una bolsa o un envoltorio de plástico y es importante mantener este recién nacido completamente cubierto ante la reanimación y estabilización. Y si requiere la inserción del catéter umbilical, debemos hacer un corte pequeño del orificio del plástico y de ahí nomás retirar el catéter con umbilical. También debemos colocar un sensor de temperatura para controlar esto. En cuanto a la ventilación, los prematuros, como ya sabemos, tienen pulmones inmaduros, lo cual puede dificultar nuestra ventilación y puede ser más susceptibles a lesiones por la ventilación por presión positiva. Si está respirando espontáneamente, si tiene una frecuencia cardíaca menor de 100, pero tiene respiraciones dificultosas, también la saturación de oxígeno está por debajo del objetivo, debemos administrar lo que es el CPAP. Si requiere ventilación por presión positiva, debemos utilizar el insuflado más bajo de 20 a 25 metros de mercurio, ¿no? Y también mantener una frecuencia cardíaca superior a la 100. Si va a requerir lo que es la ventilación de presión positiva, es preferible utilizar un dispositivo que puede proporcionar la presión positiva al final de la expiración. Con 5 centímetros de agua, debemos considerar también la administración de surfactantes si esta lo necesitan. Ahora, en cuanto a la oxigenación, como sabemos, tiene mayor riesgo de sufrir lesiones por repercusión de los tejidos fetales. Por eso debemos iniciar una reanimación con 20 a 30 por ciento de oxígeno y usar un oxímetro de pulso y un mezclador de oxígeno para mantener la saturación. Y como sabemos, debemos recordar que en esta tabla vamos a ver la saturación que debe tener el bebé al minuto, continuando con lo que es la reanimación. En cuanto a disminuir las posibilidades de lesión neurológica, como ya sabemos, los neonatos tienen una red frágil de capilares, lo cual ser propensos a romperse, ya sea por drenaje venoso, por los cambios rápidos de CO2 o por presión arterial o volumen sanguíneo. Debemos manejar el neonato con delicadeza, no colocar las piernas del bebé por encima de la cabeza, o sea, en posición de Trendelenburg. Debemos evitar una alta presión cuando usemos la ventilación de presión positiva o el CPAP.
debemos siempre usar un oxímetro de pulso y de gases arteriales para monitorar toda la ventilación y no debemos influir rápidamente los resultados intravenosos, siempre con el intervalo de 5 a 10 minutos. En cuanto a precauciones especiales, siempre debemos controlar la temperatura, el control de la glucosa y si esto está bajo, si está indicado la infusión de dextrosa, debemos el detectar apnea bradicardia se puede manifestar como son anomalías de la temperatura corporal o la oxigenación, los niveles de CO2, electrolitos. A la glucosa de sangre también debemos ver y los niveles de ácido que son propensos a tener una acidosis metabólica. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver los dos últimos capítulos, los cuales nos van a hablar netamente de la posresucitación y algunas consideraciones especiales. Para hablar de la posresucitación, tenemos que saber que todos los pacientes neonatos que han sido sometidos a lo que es una reanimación cardiovascular, tienen que tener siempre una estrecha vigilancia, porque estos van a estar mucho más propensos a poder volver a sufrir un nuevo evento que necesite apoyo ventilatorio o tal vez hasta una nueva reanimación cardiopulmonar. Y además también tenemos que ver que la estrecha vigilancia de estos tiene que ser exactamente a ciertos puntos, al esfuerzo inspiratorio que puede llegar a presentar nuestro paciente, la oxigenación, la presión arterial, que va a tener algunos cambios que vamos a ver a continuación cuáles son, la glucosa en sangre, los electrolitos, la producción de orina que nos puede hablar de alguna falla renal aguda, el estado neurológico propio del neonato al cual hemos tenido que darle esta reanimación y la temperatura que va a tener ciertos puntos específicos para poder ver cuándo va a llegar a hipertermia o a una hipotermia que suele ser muy marcada. Entonces nos ponemos en dos escenarios para los cuidados por resucitación. Sabemos que en los cuidados de rutina el 90% de los recién nacidos siempre van a ser a término, estos van a tener factores de riesgo que van a perdón, estos recién nacidos son a término, nacen con tono, nacen vigorosos, estos se nota que tienen el esfuerzo respiratorio adecuado, además que van a tener una buena adaptación a lo largo del tiempo. Aquí se tiene que realizar una observación continua. No quiere decir que estos neonatos, por más que hayan nacido de una forma óptima, tenemos que dejarlos así. La observación comienza desde que tenemos que priorizar el contacto piel a piel con la madre para poder generar el vínculo y tener que quedar con ellos y así también admitirlos en un área de observación para poder ver si es que estos posteriormente necesiten algún otro cuidado o algunos otros servicios adicionales. Pero, ¿qué es lo que pasa con los cuidados posteriores después de una reanimación al momento de tener a nuestro neonato? Estos, vamos a poner eventos específicos, si es que estos han podido requerir oxígeno suplementario, si es que han tenido una ventilación de presión positiva o también utilizado CPAP, después del parto se tiene que evaluar siempre las necesidades de estos neonatos para poder ver si más adelante tenemos que volver a utilizarlo. Y la observación tiene que ser mucho más minuciosa con ellos. Tiene que evaluarse con mucha más frecuencia a estos recién nacidos para que podamos darle un soporte ventilatorio continuo de ser necesario o también estar ya con los instrumentos necesarios para poder dar una nueva reanimación de ser necesario. Siguiente, por favor. Pues bien, entonces, pueden ocurrir muchas anomalías y estas son en múltiples órganos y podemos tener algunos signos clínicos o hasta de laboratorio que nos pueden estar prediciendo estos eventos o dónde es que va a comenzar la falla en estos neonatos, independiente o no de que estos hayan sido sometidos tal vez a una resucitación o que van a necesitar una resucitación, tan solo por ver los signos clínicos que estos pueden llegar a presentar. En general vamos a tocar algunos puntos que más adelante los vamos a ver un poco más detalladamente. Si tenemos que ver que nuestro paciente tiene hipotermia y esta es muy marcada, podemos ver que ya tiene una falla a nivel constitucional en general. Para esto tenemos que utilizar bien las formas para poder calentar a nuestro paciente, como lo hemos visto ya en anteriores clases y también lo he estado mencionando en el cuidado de prematuros mi compañero Javier en el anterior. Si es que tiene taquipnia, si es que vemos algún boqueo, si es que tiene retracción nasal, tiene aleteo nasal, tiene retracción costal, o también vemos que está disminuyendo lo que es la saturación de oxígeno, esto nos puede estar hablando de un fallo respiratorio. Igualmente, si vemos hipotensión, una taquicardia muy marcada, además también de una acidosis metabólica, esto nos puede hablar de un compromiso cardiovascular. La cirrosis metabólica suele ser muy común en los pacientes neonatos que han sido sometidos a un RCP y vamos a ver más adelante cómo es que esto se puede tratar.
Si es que tiene falla metabólica o endocrina, aquí vamos a ver también lo que es la acidosis metabólica por parte de esta, la hipoglicemia que suele ser muy marcada también en estos pacientes por el propio estrés que han sido sometidos anteriormente. Si es que tiene falla gastrointestinal, que este tiene que ver mucho en relación con lo que es tolerancia a la comida. Si es que este está reteniendo líquidos o no está... o tampoco está teniendo producción de orina, esto puede ser un fallo agudo renal, o si tan solo puede llegar a tener apnea, pérdida del tono o hasta alguna convulsión, vamos a ver que este ya es un fallo neurológico. Y si es que vemos también cambios a nivel de lo que es la coloración propiamente de esta, o hasta también lo que puede ser una hipotensión, ya puede ser hasta una anemia que puede ser hacia el factor hematológico. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué condiciones médicas pueden ocurrir en los bebés que van a requerir una reanimación? Primero vamos a ver que los bebés que han sido sometidos a una reanimación van a estar propensos a tener una inestabilidad de temperatura. Estos bebés, después de la RCP, vamos a ver que los de hipotermia van a ser un alto riesgo y muy elevada mortalidad en lo que son en prematuros. Habíamos visto anteriormente que Javier había mencionado que los prematuros tienen mayor riesgo a hacer una hipotermia. Pero ¿cuándo es que se van a presentar la hipertermia? Existen algunos eventos que son propios de este. Vamos a ver que cuando la madre ha tenido un episodio de fiebre por algún tipo de infección o ha tenido coriamnionitis, el bebé puede hacer un proceso de hipertermia después de la resucitación o al momento del parto también. Y si el bebé tiene una infección o si el calentador radiante que utilizamos no está usado de forma correcta, este va a aumentar excesivamente la temperatura de nuestro neonato y este no lo va a poder regular de forma adecuada. Entonces, es por eso que se va a producir esta hipertermia. Tenemos que ver que a comparación de la hipotermia y la hipertermia, esta última, la hipertermia, está asociada con peores resultados y tiene que ser la que se tiene que evitar en mayor medida, ya que la hipotermia puede ser controlada rápidamente con lo que son los calentadores radiantes o también pudiendo aplicar lo que es propiamente calor en nuestro paciente. La neumonía y otros problemas respiratorios también suele ser una condición médica que puede ser, que puede requerir lo que es reanimación. Eh, es la propia necesidad de la resucitación temprana y que nuestro paciente tenga lo que es una neumonía como una infección perinatal o un evento de aspiración propio va a hacer que éste pueda requerir lo que es una reanimación. Vemos en la imagen en la A lo que es un pulmón de un neonato sometido a rayos X que está totalmente normal, que ambos campos pulmonares pueden ser vistos y que pasa normalmente el aire. Pero a diferencia del B donde podemos encontrar una neumonía, es que este podemos considerarlo hasta como un pequeño patrón biliar, aunque este no es el término, ya que el patrón alveolar que se va a ver a nivel de los neonatos va a ser extendido a nivel de todo el pulmón por el poco tamaño que estos van a tener. Además también que puede haber también ciertos puntos que van a ser propiamente como signos de condensación que vamos a encontrar, que eso nos va a hablar de lo que es neumonía propia en los neonatos. Siguiente, por favor. Tenemos que ver también que si ocurre un deterioro respiratorio agudo durante o después de la reanimación, tenemos que considerar la posibilidad de que el bebé pueda llegar a tener un neumotórax. Aquí podemos ver a la imagen lo que es un neumotórax, que este está haciendo ya una compresión por lo que es el pulmón derecho, con lo cual es por eso que no ha podido mejorar durante la reanimación y lo vamos a ver un poco más adelante. Otro punto importante a tratar es la hipertensión pulmonar. Los vasos sanguíneos pulmonares, estos pueden permanecer contraídos después del nacimiento. Esto es lo que nos va a generar lo que es la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, que este normalmente suele ser manejado con oxígeno suplementario y en muchos casos va a requerir ventilación mecánica. En estos casos de hipertensión pulmonar tenemos que evitar de forma innecesaria lo que es una estimulación excesiva o un baño inmediato del paciente, así este puede estar en una hipertermia. Y si bien se tiene que evitar disminuciones repentinas propias de la saturación, este puede ser tanto beneficioso como contradictorio, es por eso que se tiene que mantener los niveles adecuados de oxígeno para este tipo de pacientes. Para poder ver si es que estos tienen una hipertensión pulmonar propia, podemos ver que suele tener algunas características, pero para poder determinar exactamente esto, tenemos que hacer lo que es un AGA a nuestro neonato para poder determinar si es que esta hipertensión está también asociada a lo que es una clásica acidosis metabólica que suele estar muy correlacionado los dos. Siguiente, por favor. Otro evento que puede requerir reanimación es la hipotensión propia. Los bebés que van a requerir reanimación significativa, se les tiene que siempre controlar lo que es la presión arterial. Tenemos que ver que se estabilice dentro de un rango aceptable y además también debemos saber si es que tiene signos de hipovolemia
o alguna evidencia que nos pueda llegar a pensar en una hipovolemia para poder darle así lo que es una expulsión de volumen con la solución cristalina que ya lo he explicado anteriormente Javier, o además de una transfusión sanguínea de ser necesaria para nuestro paciente. La hipoglicemia es un evento también importante que esta puede ser explicado de que primero vamos a tener una hiperglicemia que es relativamente fisiológica al momento de que nuestro bebé puede estar teniendo lo que es el episodio de estrés propio al momento de estar teniendo lo que es la dificultad respiratoria o hasta en el momento de lo que es la reanimación. Pero después esta va a ser que las propias reservas de glucosa se hayan agotado por este primer evento de hiperglicemia, lo cual va a llevar rápidamente a un nuevo consumo de glucosa, agotando así todas las reservas en el propio estrés perinatal que va a vivir. Y la hipoglucemia suele ser muy prolongada. Tenemos que evitar la hipoglucemia porque suele contribuir mucho a lo que es una lesión cerebral después de una reanimación propia de nuestro paciente. Los problemas de alimentación suelen estar también correlacionados a lo que es la hipoglicemia, o, porque nuestro bebé si nace muy prematuro o no empieza a amamantar adecuadamente, este va a hacer que tenga muchos problemas de alimentación. Para esto se tiene que hacer siempre un desarrollo de un plan alimenticio que apoye tanto a la madre como al bebé. Tratar de conseguir lo que es extracción de leche de la madre y así almacenarla para poder administrar cuanto antes y cuando se pueda al recién nacido. Y si hablamos de una falla renal, vamos a ver que la necrosis tubular aguda es la forma clásica de presentación de una insuficiencia renal transitoria en el neonato, en el recién nacido. Esta puede ocurrir inmediatamente después de la reanimación o también unos momentos después. Esta genera una retención de líquidos que puede ser hasta presentada como un hidrospetalis, si es que esta falla suele ser muy marcada. Además también de anomalías electrolíticas significativas que suelen estar acompañadas, como yo he estado hablando, de la acidosis metabólica. Inicialmente estos bebés tienen muy poca producción de orina y van a requerir hasta muchas veces restricción de líquidos al momento de encontrarlos con un edema generalizado fetal. Siguiente, por favor. Bien, y hablando de la acidosis metabólica que ya les he estado mencionando posteriormente, este es un hallazgo que suele ser muy común después de una reanimación, ya que los ácidos que se van a producir en los tejidos que van a recibir el oxígeno y el flujo sanguíneo insuficientes van a hacer que se lleve esta acidosis metabólica. Si la acidosis es severa, puede interferir hasta con una función cardíaca y puede empeorar mucho lo que es la hipertensión pulmonar. Es por eso que siempre se tienen que ver estos dos órganos al momento de poder encontrar una acidosis metabólica, o que también después de un evento de reanimación tenemos que revisar estos dos órganos independiente de la acidosis metabólica. La mayoría de estos casos de acidosis se resuelven gradualmente a medida que se van a empezar a recuperar los sistemas que están fallando, sea el respiratorio o el circulatorio propio del bebé, y así paulatinamente se va a llegar a lo que es una homeostasis y ya no va a estar en una acidosis metabólica, ¿no? Y las convulsiones o apnea, vamos a ver que podemos adelantarnos a estos eventos de convulsiones cuando vamos a denominar a una famosa encefalopatía hipóxico-isquémica. Como si tenemos a un recién nacido que nos va a presentar hipotensión o va a empezar a hacer hipotensión, hipoxemia, la acidosis metabólica es muy marcada, nos está hablando de algún signo de lesión cerebral. ¿Cómo es que esto se va a dar a nivel del tiempo? Primero va a haber una disminución del tono muscular, vamos a encontrar letargo y el esfuerzo respiratorio va a ser insuficiente o deficiente y nos va a presentar un apnea. Y es aquí donde va a empezar a darse lo que es una convulsión que van a aparecer horas después de estos episodios, así hayamos dado lo que es un soporte ventilatorio adecuado cuando estaban teniendo estos eventos. Siguiente, por favor. Y es aquí donde tenemos que manejar un término que nos menciona el libro, que es la hipotermia terapéutica. La hipotermia terapéutica se ha demostrado que va a ayudar mucho a lo que es después de la reanimación y va a reducir mucho el riesgo de muerte y va a mejorar los resultados neurológicos de los pacientes que van a tener la falla neurológica que habíamos estado comentando anteriormente. Va a mejorar mucho los resultados tanto neurológicos y como el riesgo de muerte que va a ser muy disminuido si es que se puede dar una hipotermia terapéutica. Los bebés que son nacidos a términos y prematuros con esta falla neurológica, que puede ser moderada grave, están ya dentro de la lista a quienes podríamos darle una hipotermia terapéutica. Se recomienda que esta sea dada a todos los bebés que están dentro de estos dos grupos para que puedan tener siempre una mejora a nivel del estado neurológico propio, pero muchas veces no se puede llegar a contar con lo que es esta propia terapia de hipotermia y tiene que ser siempre muy controlada con un grupo
que ya haya tenido al menos experiencia anterior en haber dado lo que es esta hipotermia terapéutica, ya que podemos llevar rápidamente a un grado de hipotermia que no va a ser muy beneficioso y a comparación va a empezar a complicar mucho más a lo que puede ser nuestro bebé. También es importante hablar de lo que es el grupo de trabajo. Para esto tenemos que siempre hablar de lo que tenemos que anticiparnos al plan. Se tiene que haber ya hablado anteriormente con nuestro grupo de trabajo qué es lo que deberíamos hacer si es que vamos a tener un evento de resucitación. Tenemos que hablar cuál va a ser nuestro plan para después de la resucitación, saber cuáles son las observaciones que vamos a darle a nuestro neonato y también ver si es que tenemos que aplicar otro tipo de terapéutica como hemos estado viendo hasta el momento de la medicación. Siempre tenemos que establecer nuestro plan anteriormente. También tenemos que tener nuestro equipo disponible totalmente por si tenemos que volver a hacer un nuevo evento de reanimación o tenemos que también anticiparnos a este, como ya lo hemos estado viendo. Además, también que tenemos que delegar tareas. Esto lo hemos visto y ya lo han estado mencionando, que tenemos que siempre al menos ser 2 a 3 personas para que pueda hacer una adecuada reanimación. Muchos casos no se va a poder, pero siempre es lo recomendado y tenemos que empezar a delegar tareas para que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer en ese momento. Y la comunicación tiene que ser siempre efectiva al momento de estar realizando lo que es la propia resucitación. O también después de esta resucitación, hablar qué es lo que está presentando el paciente, qué es lo que va a presentar o puede llegar a presentar, en qué es lo que está fallando y la observación tiene que ser siempre notada y comunicada hacia los doctores y entre este propio grupo. Siguiente, por favor. Después vamos a hablar de lo que son las consideraciones especiales. Para las consideraciones especiales volvemos a tener lo que es nuestro algoritmo de resucitación neonatal. Aquí tenemos que ver que puede ocurrir estas consideraciones en cualquiera de los puntos que hemos visto hasta ahora, pero principalmente los que son anatómicos o fallos propiamente al momento del nacimiento y son congénitos se van a dar durante la primera etapa que debemos hacer nuestro algoritmo de RCP neonatal, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar a modo de resumir todo este capítulo de las consideraciones especiales propias que vamos a tener. Si sospechamos de un neumotórax y si un bebé, se sospecha de un neumotórax, perdón, cuando un bebé no mejora a pesar de las medidas de reanimación que tenemos. Si este va a desarrollar una dificultad respiratoria grave y a pesar de darle las medidas requeridas de reanimación o de ventilación, este no va a tener alguna mejora. Tenemos que sospechar de un derrame pleural si en un recién nacido va a tener una dificultad respiratoria, además de un edema generalizado, un hidrospetalis. Este ya que nos va a hablar de que va siempre a retener líquidos y una de las partes importantes puede ser el pulmón. Un neumotórax o un derrame pleural que va a causar compromiso cardiorrespiratorio se tiene que tratar aspirando tanto el líquido, perdón, como lo que es el aire. Con una aguja o un catéter y una llave de paso que va a estar conectado directamente a una jeringa para poder ser extraída del tórax. Si tenemos secreciones espesas que estas van a obstruir las vías respiratorias, a pesar de tener un tubo endotraqueal, tenemos que siempre extraerlas, de preferencia con los tubos de 5 French a 8 French, como ya lo hemos estado viendo también al momento de la intubación, que esto tiene que ser insertado a través del tubo endotraqueal para poder sacar estas secreciones espesas y mejorar también lo que es la propia ventilación. La dificultad respiratoria asociada a una atresia conal bilateral, también esta se puede mejorar insertando lo que es un chupete modificado, como un chupón modificado, que en el estómago va a estar cortado y en la boca, y se tiene que aplicar directamente en la boca del bebé o en un tubo endotraqueal hacia la boca con la punta hacia la faringe posterior para que así pueda liberar lo que son también la vía aérea y el paciente pueda tener una mejor ventilación. Siguiente, por favor. Si se sospecha de una hernia diafragmática congénita, se tiene que evitar la ventilación a presión positiva con mascarilla. Aquí tenemos que hacer siempre lo que es intubar a nuestro paciente, además de tener una sonda orogástrica para tener una succión continua de lo que es la parte gastrointestinal, para así poder descomprimir lo que es el estómago y los intestinos y poder prepararlo previamente para una cirugía de corrección. Si la madre ha recibido opiáceos durante el trabajo de parto y el bebé no está respirando, tenemos que dar el soporte ventilatorio hasta que el bebé pueda presentar un esfuerzo respiratorio espontáneo adecuado y después también tenemos que mantenerlo en observación, como ya lo hemos estado viendo siempre, ¿no? Tenemos que, si es que nuestro neonato nace con mielomeningocele, tenemos que evitar colocarlos boca arriba, ya que este no va a ayudar a lo que es propiamente la espina bífida, ¿no? Que están presentando. Entonces tenemos que colocarlos sea de costado, de lado, o también podemos ponerlos boca abajo, ¿no? Sobre el pecho. Y esta
sobre una rosquilla, sobre una manta o algo que pueda ayudar a que no esté dañando propiamente también a nuestro neonato, y tenemos que hacer la propia interconsulta con el neurocirujano para que pueda ver si es que esta parte tiene que ser operada inmediatamente o se tiene que esperar. Y tenemos que colocar la parte inferior del cuerpo y del abdomen de un recién nacido cuando tiene este gastrosquisis u onfalocele dentro de una bolsa intestinal de plástico para que de forma estéril pueda asegurar propiamente esta parte que está teniendo compromiso, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, hablando propiamente del neumotórax, vamos a ver que este puede ocurrir de forma espontánea y va a aumentar con lo que es la ventilación a presión positiva. Particularmente este se va a dar más en bebés prematuros y va a tener, suele estar dado también en bebés que han tenido una aspiración de meconio o bebés con otras anomalías pulmonares. El gol estándar para poder diagnosticar este sigue siendo lo que es la radiografía de tórax, y vamos a ver que este neumotórax va a hacer atención cuando empieza a colapsar el pulmón y está teniendo también compromiso cardíaco. Podemos tener otras formas de detección de neumotórax, tanto como la clínica, como lo que puede ser la transiluminación positiva, que tiene que ser con una luz LED, que se tiene que poner hacia el tórax de nuestro paciente, hacia los costados, para poder ver si es que esta luz puede pasar adecuadamente o si es que está teniendo algún tipo de dificultad para poder pasar, ¿no? Siguiente, por favor. Si tenemos signos de fusión pleural, ya hemos visto que tiene que ser en casos de que nuestro paciente esté teniendo compromiso respiratorio, además de un edema generalizado. Esto nos va a hablar de que puede tener una eflusión pleural o un derrame pleural propio, que puede ser bilateral o solo o en algunos casos hasta en un solo lado. Pero ¿cómo se va a evacuar el neumotórax y el derrame pleural? Para un neumotórax, el sitio de aspiración es el cuarto espacio intercostal en la línea axilar anterior o el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular, mientras que para el derrame pleural el sitio de aspiración es el quinto o sexto espacio intercostal, y este va a ser a lo largo de la línea axilar posterior. ¿Por qué uno es más arriba y el otro es más abajo? Por simple física. El aire en el neumotórax se va a ir más para arriba y es por eso que está siempre hacia lo que es un poco más elevado, mientras que el líquido o el propio derrame va a ir para abajo, y es por eso que está en el quinto o sexto espacio intercostal a lo largo de la línea axilar posterior, como podemos estar viendo en la imagen. Siguiente, por favor. Y si es que vamos a encontrar lo que son las obstrucciones anatómicas, vamos a ver que podemos encontrar aquí el síndrome de Robin, que este está caracterizado porque va a tener una mandíbula normalmente pequeña, va a tener una micrognatia, además también que la lengua, por esta pequeña mandíbula, va a estar forzada a estar tapando lo que es la faringe posterior. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Podemos poner un tubo endocretal que puede ser insertado a nivel de las fosas nasales, que este va a ir directamente hacia lo que es la orofaringe para poder tener una mejor ventilación adecuada de nuestro paciente. Siguiente, por favor. Y si es que este va a tener una hernia diafragmática congénita, vamos a ver que este tiene que ser sí o sí estabilizado. Tenemos que intubarlo para poder darle nuestro soporte ventilatorio. Y además también tenemos que poner la sonda orogástrica para poder empezar a sacar lo que es el líquido, perdón, el aire, y estar succionando lo que es el propio tubo gastrointestinal. Y para otras consideraciones que podemos ver es que, como ya lo hemos estado mencionando, si es que el recién nacido está expuesto a opioides o anestésicos, tenemos que manejar bien la vía aérea y tenemos que darle un soporte ventilatorio hasta que pueda tener lo que es un esfuerzo ventilatorio adecuado para él, y tenemos que mantenerlo siempre en lo que es una observación. Si es que esto no mejora, podemos estar pensando en que ya puede ser una anomalía estructural propia del cerebro, que puede haber un daño a nivel de los centros respiratorios, o también puede ser un trastorno neuromuscular y no solo puede estar asociado a lo que es a los opioides. Y como yo también ya lo había mencionado, para la mielomeningocele tenemos que evitar ponerlo siempre de espaldas y siempre manejarlo de pecho o de costado, que sería lo más adecuado. Y para lo que es la gastrosquisis o el onfalonceles, siempre tenemos que tener lo que son los monitores cardíacos colocados sobre el pecho, no en contacto nunca con la parte que esté expuesta, ¿no? Tenemos que insertar catéteres orogástricos para sacar los gases que van a tener propiamente y así evitar una propia distensión que pueden sufrir estos pacientes. Además, también que se puede usar accesos venosos umbilicales, y tenemos que siempre evaluar cómo van a mejorar a nivel del tiempo estos pacientes como una consideración especial. Siguiente, por favor.
Y eso es todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, grupo. ¿Preguntas de parte del auditorio? ¿Aportes, dudas, comentarios? Doctor, tengo una consulta. Una pregunta. Dime, Andrea. Eh, ¿Se debe administrar el carbonato de sodio de forma rutinaria a los bebés con acidosis metabólica? Cualquiera puede contestar, cualquiera de los tres. Estoy bien, doctor. Eh, bueno, no, la verdad, porque como hemos visto, el propio tratamiento rutinario de la acidosis metabólica es corregir las fallas que están teniendo y posteriormente a lo largo del tiempo va a tener una mejora propia de la acidosis metabólica, ¿no? Eh, el bicarbonato ya no está mencionado tampoco dentro del manejo que puede llegar a tener en el propio libro, aparte de que puede, si no me equivoco, hacer una interferencia propia como un propio amortiguador del ácido, ¿no? Haciendo que se exhale mucho más rápido lo que es el CO2 y como se va a exhalar mucho más rápido puede empeorar la propia acidosis, eso se puede llevar a un extremo, que es una alcalosis respiratoria. No, el bicarbonato ya no se usa, ¿no? ¿Cómo mejoramos una acidosis? Con la ventilación, ¿sí? Con la ventilación, si hay una buena ventilación, un buen intercambio de gases, con eso mejora la acidosis metabólica. Bicarbonato es muy peligroso porque incluso puede inducir a hemorragias, ¿no?, cerebrales. Entonces, ya es algo que hemos dejado hace muchos años. ¿Alguna otra intervención? Doctor, buenas tardes. Tengo una consulta. Valerie, dime. Doctor, si administramos epinefrina endotraqueal, ¿qué otros cuidados debemos tener? En sí, debemos probablemente tener que, como ya dije antes, no es muy eficaz su absorción, por lo cual el libro nos recomienda que continuemos inmediatamente lo que está en presión positiva, porque va a permitir que se distribuya de mejor forma hacia los pulmones. Tienen que tener mucho cuidado en las dosis, ¿no? Diferencien bien lo que es dosis por vía endotraqueal, lo que es dosis por vía endovenosa. La epinefrina no es algo que utilizamos solamente al momento del nacimiento, ¿no?, sino lo podemos utilizar en cualquier momento del proceso de reanimación en un niño que ya está en estado general malo en UCI, sea por asfixia, sea por shock hipovolémico, sea por shock séptico o otro tipo de shock, en los cuales utilicemos adrenalina igual, ¿no? Endotraqueal, ya saben, es de 0,5 a 1 mililitro por kilo, de la misma dilución de 1 en 10.000, ¿no? Y por endovenoso es de 0,1 a 3. Por ahí a veces han calculado y le quieren poner endovenoso el 0,5 por kilo, y eso sería mucho para darle endovenoso. Lo que sí es importante, que el niño tiene que estar en posición indiferente para que la adrenalina distribuye simétricamente en los dos pulmones e inmediatamente, como dice Javier, hay que hacer ventilación a presión positiva. Esto ayuda a la distribución del medicamento en ambos campos pulmonares por igual para que se absorba, ¿no? ¿Algo más? Doctor, buenas tardes. Una consulta. Por Excelente. ejemplo, hablaban, doctor, sobre la administración de la epinefrina por lo que es la vía umbilical o por la vía intravenosa. En caso que esta de repente no podamos contar con ambas vías, ¿es posible usar lo que es la vía periférica? A ver, ¿quién contesta? Leonidas. Ya, doctor. En caso de no poder contar con la vía umbilical, se puede contar con la vía interósea. Entonces nosotros podemos agarrar y poner el catéter,
Normalmente se usa el catéter en la tibia a 2 centímetros inferiores de la tuberosidad tibial y 2 centímetros mediales a ella en la parte plana. Entonces ahí perforamos, ponemos el catéter y por ahí podemos dar la epinefrina. La pregunta creo que Araceli era si podías utilizar por vía periférica. No creo, doctor, porque no llegaría. ¿Qué significa? ¿Qué entienden por vía periférica? De acuerdo a lo que he revisado. Doctor, ¿se refiere a una vía venosa periférica? Claro. En ese caso no estaría indicado porque la adrenalina se quedaría en los tejidos. Como ha habido, si como la frecuencia cardíaca está baja, no llegaría bien a la circulación sistémica. No, pero estamos hablando de vía venosa periférica. No hablamos de una vía intramuscular, que en ese caso tendría razón. Pero si ustedes tendrían una vía periférica, me refiero a una vena, y podrían ponerle la adrenalina, la pregunta es, ¿podrían utilizar esta vía? Claro que sí. Un catéter periférico. Las venas periféricas son las que normalmente utilizamos para cualquier infusión endovenosa, ¿no es cierto? En cualquier paciente que esté hospitalizado, ¿qué utiliza como vía parenteral? En el recién nacido nomás tenemos otra opción más, que es la vía umbilical, porque tiene permeable todavía la vena umbilical. Pero normalmente, si tienen un acceso de una vía venosa periférica y pueden poner un catéter, lo pueden poner y por ahí le ponen la adrenalina. O sea, la adrenalina ustedes le pueden poner también por vía endovenosa periférica o por vía venosa umbilical o por vía endotraqueal o por vía eh, intraósea, ¿no? Sí, lo mismo. Sino que es más fácil en ese rato que estamos en emergencia. ¿Qué es más fácil poner? Más fácil poner es un catéter en el ombligo. No es para ciegos. En cambio, en el otro a veces las venitas son más delgaditas, ¿no? Ahí le tienen que apretar para que se injurgite un poco la venita, ¿no? O hacerle esto para identificar más o menos si tienen que tener un poquito más de experiencia, ¿no? Las licenciadas son las que, sí, pues son más duchas en eso y si puede tener una vía periférica en ese momento, pues se pone. Los catéteres periféricos vienen como catéteres pequeños, ¿no? De 1 centímetro son, o de 1,5 centímetros, que vienen con un trocar adentro. Una vez que se introduce y sale sangre, se saca y queda solamente la parte flexible para que no haga daño, ¿no es cierto? Para que no se perfore, para que no se trasvase, ¿no? Los líquidos, medicamentos. Normalmente un niño cuando está ya después de la semana o cuando viene de la calle y se hospitaliza, se accede por una vía periférica para sus endovenosos, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? Doctor, buenas tardes. ¿Preguntas? José, Sí, dime. este, normalmente en el RCP de adultos, hay algunas indicaciones en las cuales no se deben de iniciar el RCP, ¿no? Mi pregunta era si es que en neonatos también hay algunas indicaciones para no iniciar RCP. Sí hay, el primero es que sea un neonato de menos de 23 semanas, que pese menos de 400 kilos, Gramos. gramos, que tengan encefalia o que tenga trisomía 13, que es el síndrome de Patau, porque ese niño va a tener muchas malformaciones. No, un 13, un 18, ¿no? Que son niños que no viven, ¿no? Que viven pocos meses. O sea, no tienen un futuro de vida.
como si fuera una trisomía 21, por ejemplo. ¿Ok? Sí, pues hay bastante diferencias con un adulto, ¿no? Nosotros, ¿con qué? ¿Cuál es lo principal para hacer reanimación en un niño? ¿Con qué empiezan ustedes? Ventilación. Ventilación. Y a diferencia, a ver, José, que me preguntaste, ¿con qué empiezas en un adulto? Con masajes, ¿no? O sea, Circulación, ¿no es cierto? Esas son las diferencias que hay. Para nosotros, el problema es pulmonar. Para el adulto, el problema es circulatorio, ¿no? Entonces, el orden de reanimación es diferente. Ustedes a un adulto que hace un paro, pues haciéndole masaje, nomás pueden llegar al hospital, ¿no? Que bombee, que bombee, que bombee. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en caso de llegar a necesitar administrar adrenalina al niño, ¿cómo se prepara exactamente la adrenalina para su administración? Ya, mira, la adrenalina viene en la ampolla, 1 miligramo por 1 ml. Ahí está 1 en 1000. Lo que nosotros necesitamos es 0,1, 0,3. Entonces, tenemos que diluirlo. Lo que hacemos es sacar lo que viene en la ampolla con una jeringa de 10 cc y ese mililitro lo juntamos con 9 de solución salina. Ahí ya tendríamos una concentración de 1 en 10.000. Entonces, a partir de esa concentración, ya nosotros agarramos y calculamos lo que necesita el bebito conforme a su peso y lo que debemos ponerle. Multiplicamos y sacamos. Y lo que necesitemos, podemos extraerlo por una aguja de tuberculina, nos podemos ayudar con una llave de triple vía y sacamos en la aguja, vamos midiendo y eso podemos administrarle al bebé. Ujú. ¿Algo quieren agregar? ¿Todo este grupo? ¿Ah? ¿Alguna pregunta más? Entonces, para preparar, ustedes pueden preparar en una jeringa de 10, ¿no? En las cuales van a cargar 1 mililitro de toda la ampolla. En una jeringa de 10 cargan toda la ampolla, que es 1 mililitro, y lo completan con 9 mililitros de agua destilada o cloruro de sodio. Y ya tienen 10 mililitros de una solución 1 en 10.000. Lo que viene en la ampolla es 1 en 1000. Ya les expliqué que era 1 en 1000. 1 gramo en 1000 mililitros, o sea, 1 gramo en 1 litro. ¿Sí? 1 gramo. Por lo tanto, la ampolla que nos viene para preparar es 1 mililitro con 1 miligramo. Es la proporción nada más, ¿no? Entonces, si yo quiero preparar todo el mililitro, puedo tener toda la ampolla de 10 mililitros ya preparada 1 en 10 y después, con la jeringa de 1 mililitro, saco lo que necesito solamente. Ya necesito 0,6, saco el 0,6 y fax se lo pongo. Pero no se olviden, siempre yo tengo que empujar ese 0,6 porque se queda en el catéter, ¿no? Entonces, por detrás tengo, decimos nosotros, cebar el catéter, ¿no? Limpiar el catéter o hacer que pase todo el contenido que hemos preparado, ¿no? Siempre hay que, porque si no, no hay acción, ¿no? Ah, ¿alguna pregunta más? ¿Podrían hacer ustedes un drenaje torácico?
Doctor, bueno, si nos basamos netamente en lo que nos recomienda el libro, siempre tiene que hacerlo ya un especialista, ¿no? Pero sí nos habla de cuál es propiamente la técnica con la cual se tiene que hacer. Y primero es que tenemos que ubicar el punto exacto donde tenemos que poner la aguja. Y este tiene que tener siempre un dispositivo percutáneo y la aguja del calibre tiene que ser de 18 a 20. Eh, Tenemos que determinar si es que realmente es un neumotórax o es un derrame. En caso de ser los dos, pues tenemos que tratar los dos, ¿no? Y tenemos que siempre poner en superior a la costilla para poder dañar lo que son vena, arterio, nervio. Y se tiene que evacuar siempre de forma, dice lenta o algo así, ¿no? El término en inglés, que lo hace de una forma lenta y segura, para que no tampoco, para que tampoco colapsemos el pulmón de hacerlo de una forma brusca. Y eso Claro. Pero ojo que no es algo que tengan que tener ustedes con un especialista, ¿sí? Lo tienen que hacer. Y tienen, como les digo, los dos espacios, ¿no es cierto? Segunda, espacio intercostal, línea medio axilar o medio claro. clavicular, ¿no? Medio clavicular, segundo espacio. Y el otro es en la línea axilar anterior, ¿qué espacio? Quinto a sexto espacio intercostal. Ajá, quinto espacio intercostal. Siempre lo único, y es hacer toracocentesis, ¿sí? Toracocentesis significa que van a tratar de solucionar el problema de la tensión del neumotórax. ¿Cuánto es neumotórax a tensión? Pero eso los salva la vida, porque por más que ustedes van a seguir ventilando, pues el bebé no va a responder, se les va a morir. Entonces, si ustedes identifican a un niño en las cuales esté de repente con un tórax, la mitad del hemitórax, que esté abombado, que no pase el burbullo vesicular, que los latidos cardíacos estén desplazados, ¿no? Y que no mejora con las maniobras de reanimación, sospechen que sea un neumotórax. Entonces, pueden hacer toracocentesis, que es diferente a decir drenaje torácico, que es hacer un cortecito y dejar un tubo, ¿sí? Y pueden hacer ustedes esto, punzan en forma oblicua, siempre tener en cuenta que lo tienen que hacer por encima de la costilla, ¿no es cierto? Porque ya saben anatómicamente que por debajo de la costilla pasa el paquete nervioso y eso no le quieren dañar. Entonces, se desplazan por encima de la costilla y tratan de introducir hasta que adquieran algo. O igual en el otro espacio. Entonces, tienen dos sitios. Segunda, espacio intercostal, línea medio clavicular, o quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. ¿Mm? En niños el drenaje es eso. ¿Por qué? Porque el aire siempre está adelante. Cuando el niño está echado, el aire se va adelante. Cuando el niño está sentado, el aire se va al costado. ¿Ok? En cambio, es diferente si yo quiero drenar un derrame, ¿no? Que eso no se ve en neonatos, pero ya es más atrás, ¿no? Para hacer drenaje de un derrame pleural. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? La velocidad siempre de administración es rápido en adrenalina, ¿no? En el caso de que ustedes sospechen hipovolemia en niños pálidos, con un pulso filiforme, con antecedentes por ahí de sangrado, el volumen sí ahí es en unos 5 a 10 minutos, ¿no? ¿Qué se espera con la adrenalina? Que después de unos 30 segundos aumente, pero dentro de los siguientes 30 segundos debería aumentar
más de 60 latidos por minuto, ¿no? O incluso en la última guía le hemos pasado dentro del minuto. Dentro del minuto que le sigue a la administración de la adrenalina, la frecuencia cardíaca debería aumentar a más de 60. Ahora, si esto no ocurre, puede repetirse la dosis cada 3 a 5 minutos, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda más? ¿No hay más? Chicos, ¿no hay preguntas, dudas? ¿Todo quedó claro? Muy bien. Bueno, entonces eso es todo. Nos vemos con todos entonces el día martes, que haremos acá un pequeño, como para concluir cómo es lo que vamos a trabajar con un niño que esté con una depresión severa, ¿no? Al nacer. Eso sobre todo en la parte práctica, ¿no? Que es lo que más nos interesa, ¿no? Tener la competencia, tener el conocimiento práctico para poder actuar adecuadamente. No quiero esto que traten de memorizar, porque eso no funciona en medicina. Tenemos que estar pensando en acción siempre, en qué hacer, qué es lo que hago, ¿no? ¿Cómo ayudo? ¿Qué es lo que hago? Así que en eso vamos a trabajar. Igual en las prácticas, ¿no? Traten de hacerlo de esa manera. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hacer las cosas? No solamente saber cómo se hace, sino cómo hacer las cosas. Muy bien, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, entonces nos vemos el día martes. Para el grupo mío de mañana, es a las 8 de la mañana, para el segundo grupo de mi grupo de prácticas. Así que traten de llegar a 8 en punto porque nos votan a la hora que ya tienen que hacer la limpieza de la sala de simulación. Entonces lleguemos antes, preveemos los tiempos, ¿ya? Para llegar antes de las 8 a Coyana y empezar 8 en punto ahí para no perder tiempo. ¿Sí? Ya, doctor, está bien. Doctor, no se olvide el documento que nos dijeron para llenar, para llevarlo. ¿Cuál documento? Tenemos que llevar un formato. Nos pasó Ale en formato Word y los alumnos y el docente tenemos que llevarlo llenado. Ah, el que he llenado hoy día. Sí, doctor, es diario, dicho. Ah, no, pero no me han pasado con Word, ¿ah? El formato, ¿o lo tienes, Alessandra? Sí, sí lo tengo aquí en el WhatsApp, doctor. Yo le Entonces, envío. pásalo a todos, ¿sí? Pásalos a todos para que todos lo tengan y que llenen ese Está bien, formato doctor. para entrar. Y yo supongo que es una sola vez, porque la situación no va a cambiar de hoy día para mañana, en mi caso al menos. Bueno, aunque no me pidieron, ¿no? Muy bien, entonces distribúyelo y todos que llenen la hoja y con la hoja llenada que esté. Para mañana no hay problema, he visto que ya está el documento con los nombres y todo. ¿Ok? Y para el sábado mañana van a poner para la segunda ronda del sábado y del martes siguiente en la mañana, ¿no? Listo. Ok. Gracias con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias. Gracias.